Buenas noches, mi nombre es Girolesa Pino Valencia, soy docente de inglés, laboro en la ciudad de Medellín, Colombia. Maestro, muchas gracias por el curso, ha sido muy enriquecedor y la verdad es que a través de este curso he aprendido sobre decretos y las reformas de mi país. Bueno, la educación en Colombia. En la actualidad, Colombia ha mejorado mucho en el aspecto educativo. Colombia últimamente está experimentando una gran transformación en su sistema educativo. Como resultado o como prueba de eso está la expansión del acceso a todos los niveles. La educación últimamente está llegando a todos los lugares más alejados del país y anteriormente no era así. La educación era solo para las personas de las grandes ciudades. Colombia últimamente ha hecho muchos esfuerzos para mejorar la calidad y la equidad de la educación. Bueno, existen en Colombia unas reformas educativas que son las encargadas no, son las reformas que se han dado últimamente para mejorar la calidad. Las reformas son los cambios que se han dado últimamente para mejorar la calidad de la educación. Entre las reformas que se han dado en Colombia tenemos la reforma, una que se dio en 1819 y 1841. Allí el Estado reglamentó la moral, la verdad dentro de la nación y el magisterio. Hubo otra reforma, esa se dio en 1842, entre 1842 y 1848. Durante estos años se firmaron dos decretos que fueron muy fundamentales, muy importantes. El decreto de las universidades, que fue en 1842, y el de la primaria, que fue en 1848, donde entre esos años se inició los colegios y escuelas en Colombia. En 1848 y 1868, el Congreso colombiano autorizó a todos los colegios el otorgamiento de grado académico y en 1850 se permitió que la educación fuera algo así como una empresa donde fuera de libre competencia. En 1868 y entre 1868 y 1886 se amplió la cobertura en educación. La primaria era en esos años se inició que fuera obligatoria, también que fuera gratuita para los niños y las niñas de todos los territorios del país, bien sea urbanos o rurales. Además, se dignificó el trabajo del maestro que antes no era valorado en Colombia. En 1886 y 1892, en esta época se centralizó el sistema educativo. Aquí se empezó por la escuela primaria, ya fueron supervisadas por el Ministerio de Educación. Se dieron unos artículos, como fue el artículo 41 de la Constitución de 1886, y se consolidaron varios artículos, como fue el artículo 12 y el artículo 13, de 1887. En 1892, entre 1892 y 1902, se implementaron normas de organización nacional para la enseñanza. Se impuso un sistema de educación nacional unificado hasta donde fuera posible. También fue la Constitución de 1991 y entre los artículos 67, artículo 68, los artículos 69 y los artículos 70, se fijaron varios aspectos referentes a la educación que en la actualidad son vigentes. Entre los artículos que se dio en la Constitución de 1991 está el de que la educación es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de la familia.
Estos tres entes son encargados de formar a las personas en Colombia: el Estado, la sociedad y la familia. También otro artículo que se implementaron, otras normas, fue la obligatoriedad en la educación básica. Antes no era obligatorio. Y otro artículo es que la educación es un derecho fundamental. En Colombia hay unas normas que regulan el diseño del currículo. Existen las siguientes normas: el decreto 1860 de 1964, los estándares básicos de competencia en diferentes áreas, la Ley General de la Educación y la Ley 115 de 1994 y la Resolución 2343 de 1996. También está el decreto 1290 del 2009 y los lineamientos curriculares en las diferentes áreas. Colombia tiene un currículo y ese currículo rige para todas las instituciones del país. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la Ley General de la Educación Colombiana. La Ley General de la Educación Colombiana tiene unos artículos que son el artículo 76, que ese artículo habla sobre qué es un currículo. El artículo 79 rige sobre el plan de estudio. El artículo 23 habla sobre las áreas obligatorias y fundamentales que se deben dictar en todas las instituciones del país. Ahí está el artículo 13, que es la enseñanza obligatoria a fines de la educación, los objetivos comunes de todos los niveles, los objetivos específicos de la educación preescolar, los objetivos en generales de la educación, los objetivos específicos de la educación en el ciclo primaria. También en esa ley general conseguimos los objetivos específicos de la educación básica y los objetivos específicos de la educación media, académica. En general están todos los objetivos de la educación colombiana. También hay unos decretos que se encargan de regir, de organizar, de mejorar, de ayudarle a la educación colombiana, como son el decreto de 1994, que en ese decreto se dio en 1994, que es la ley 115 o Ley General de la Educación. Bueno, la Constitución Política de 1991 consagró la educación como un derecho de la persona y que la educación debe ser obligatoria entre los 5 y los 15 años. El decreto 1860 de 1994 se reglamenta la ley en lo que tiene que ver con el proceso pedagógico e implementación del PEI. El PEI es el Proyecto Educativo Institucional. En el año 1995 se dicta la ley que definió las competencias y las funciones de los 3 niveles de la educación. En Colombia hay 3 niveles, que son la educación primaria, la educación secundaria y la educación media. Además, se dicta sobre esos decretos el decreto 1719, que contiene normas para la preparación y formalización del Plan Decenal del Desarrollo Educativo. Bueno, hay otra ley que se dio en Colombia, que fue la 1346 de 2009, que adopta derechos personales a las personas con discapacidad. Hay otro decreto que es reglamentario, el 1421, que es la educación inclusiva, en el cual las personas con necesidades especiales pueden estudiar en los centros educativos donde están los niños que no tienen ninguna discapacidad. Bueno, hay unos métodos y enfoques pedagógicos en Colombia. Tenemos la escuela nueva o la escuela activa. La escuela nueva es uno de los enfoques pedagógicos de la educación colombiana, y este enfoque transformó, cambió la forma tradicional como se daba la educación en Colombia. La escuela nueva se centra mucho en el docente y es un método de aprendizaje activo, colaborativo, que permite que los estudiantes avancen a su propio ritmo. Hay otras reformas
en Colombia, que es una reforma de la profesión docente encaminada a profesionalizar el cuerpo de docentes, elevando los requisitos de entrada, invirtiendo las mejoras de la práctica, el desarrollo del sistema de información sólido y múltiple evaluación de desempeño ha permitido un mayor uso de las evidencias de la elaboración política. Bueno, en Colombia hay unos retos. La educación colombiana tiene unos retos para cumplir. Entre los retos son desarrollar una visión del sistema educativo como un continuo, expectativas claras de aprendizaje en cada etapa. Hay otro reto que tiene en Colombia, que es reducir las desigualdades socioeconómicas y regionales, la duración de la vida escolar para los estudiantes de familias familias que tienen problemas económicos. Hay otro reto en la educación colombiana, que es mejorar las prácticas docentes en todos los niveles. Otro reto que tiene la educación colombiana es apoyar al gobierno locales y a los directivos escolares para promover el cambio en la educación y movilizar el gran número y ampliar la variedad de actores relevantes en el país. Hay otro reto que es asignar más recursos a la atención y educación de primera infancia. Colombia y la relación que tuvo con los acuerdos internacionales del EPT. Colombia, entre los acuerdos que tuvo Colombia con el EPT, tienen el deber de garantizar, los acuerdos que quedaron fue el deber de garantizar que todos los niños y niñas de todos los rincones del país accedan a un cupo en las escuelas y colegios, reducir las desigualdades. Colombia ha implementado una variedad de iniciativas para enfrentar las dificultades que hay. También debido a que hay unos desafíos para el progreso que tienen que mejorar, y entre los desafíos está el progreso social en las regiones que son desiguales. También entre los acuerdos, un acuerdo que también quedó fue lograr la equidad en la inclusión, que requiere asegurar el derecho a la educación de todos los niños y niñas del país. Los lineamientos estratégicos para el desarrollo de los desafíos de Colombia. Tenemos varios lineamientos que son regular y precisar el alcance del derecho a la educación, construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces, establecimiento de lineamientos curriculares generales, impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación, impulsar el uso pertinente y pedagógico generalizado de las nuevas diversas tecnologías, con el fin de apoyar la enseñanza en la construcción de un conocimiento de aprendizaje, de investigación, de innovación, y eso sirve para fortalecer el desarrollo y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Muchas gracias, maestro. Esto era todo lo que tenía pues que exponer referente a las normas que rigen la educación en Colombia, a la problemática de Colombia. Vuelvo y le reitero que el curso fue muy enriquecedor y mil gracias por todo lo que aprendí.